La fusiladora en la sombra que traiciona el alma de mi nación. Ay, qué dolor por tanto horror, fusiladora. Un mediodía frío y nublado fue el preámbulo sangriento de un bombardeo no esperado, un genocidio anunciado, dolor y muerte por todos lados, por el cruel genocidio perpetrado, cobarde y desalmado. Un 16 de septiembre del año 55, por el pueblo no olvidado, nunca jamás olvidado, cuando las fuerzas de nuestra patria, o más bien de la antipatria, fueran fuerzas de ocupación por su nefasto y fatídico rol. Fuerzas de ocupación salvajemente arremetieron contra un pueblo inocente, sembrando llanto entre la gente, pánico y muerte, pánico y muerte. Aviones de guerra de la Marina y de nuestra Fuerza Aérea enlutaron nuestro cielo celeste y blanco con nubes negras de oscuros presagios, de oscuros presagios. Primera y única vez en el mundo que ocurre semejante bombardeo, y encima a su propio pueblo, a su propio pueblo. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de tanta sangre derramada, aquel ultraje no será olvidado, aunque su herida debe ser cerrada, debe ser cerrada. El pensamiento gorila, aquel que la originó, se ha camuflado pero no cambió, no. Como los nazis se decían cristianos, patriotas y democráticos, mas no están muertas sus garras de antaño, que por otros medios siguen bombardeando, nos siguen bombardeando. Los golpistas asesinos, vendepatrias genocidas,